Evidentemente todo lo que les decían los ingenieros y los costos no se van a hacer efectivos si no manejamos bien el cultivo. Esta es la clave de todo el sistema de producción que tenemos, ¿no? Si tenemos el invernadero, eso les decía a los compañeros, si tenemos el invernadero y ponemos cualquier cosa, no nos va a rendir. O sea, tenemos que poner lo mejor de lo mejor. Y en el tema de manejo también es lo mismo, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora, y lo que yo les comentaba, ¿no? Los cultivos bajo cubierta nos permiten controlar la mayoría de los factores externos que tenemos afuera y que no podemos controlar, ¿no? Entonces, para esto tenemos los 5 pilares fundamentales para el manejo de cultivo bajo cubierta, ¿ya? Mi producción se va a ver estabilizada si tengo todos, porque si me falta alguno, va a haber siempre algo que me va a fallar. No voy a tener o no voy a alcanzar el rendimiento que necesito, ¿no? Entonces, como primer pilar, bueno, ahí tenemos los 5 pilares, que es el clima, sanidad del cultivo, mano de obra, riego y nutrición, ¿no? Cualquiera de esos que me falte me va a afectar directamente en la productividad y el rendimiento de mi cultivo. Ya. Vamos a empezar con el tema de clima. Bueno, ya les he hablado un poco acerca del control que tenemos que tener en el clima. Y bueno, decirles que cada uno de los cultivos tiene una referencia de temperatura, ¿ya? Es importante que cuando nosotros vayamos a poner un cultivo tengamos en cuenta esa referencia de temperaturas. Hay una temperatura mínima que ya es la muerte del cultivo, ¿no? En tomate, por ejemplo, son de 0 a 2 grados. La temperatura mínima biológica, o sea, para que se mantenga el cultivo, son 11 grados. La temperatura óptima que deberíamos tener son de 13 a 16 grados. La temperatura máxima que puede soportar el cultivo es de 21 a 27. Y la temperatura máxima letal, o sea, que ya lo mata tu cultivo, es entre 33 y 38, ¿no? Que nunca debería llegar. Entonces, para esto es indispensable que tengamos dentro del invernadero, si no tenemos los sensores de temperatura, tengamos un termómetro que nos va a indicar las máximas y mínimas de nuestro invernadero. Eso nos va a ayudar a controlar y a que nuestras temperaturas no se disparen, ¿no? Otro factor importante en rendimiento es la humedad. Otro factor que debemos controlar y que es indispensable, ¿no? Por ejemplo, cada cultivo también tiene una humedad ideal. En el tomate, pimiento y berenjena son de 55 a 75% de humedad deberíamos mantener, ¿no? Dentro del invernadero. Ahora, por ejemplo, ahí hay unas dos fotos. La foto de arriba es un aborto floral. Esto ocurre cuando se eleva la humedad, ¿no? Cuando hay una excesiva humedad dentro del invernadero, va a haber abortos florales, lo que nos indica que ya no va a haber fruto y no vamos a tener cosecha. Y por el otro lado, abajo podemos ver el efecto de una baja humedad, que es un mal cuajado del fruto, ¿no? Entonces, igualmente no vamos a poder vender ese tipo de fruto, ¿no? Porque no tiene las características que nos pide el mercado. En el tema de clima también, otro factor importante es el tema de la radiación solar, que se traduce en el invernadero como la luminosidad que tiene, ¿no? El ingeniero les está hablando acerca de los plásticos. La elección del plástico es bien importante, ¿no? Y estos plásticos, aparte de brindarnos una maximización de la luminosidad, ¿qué es lo que, o sea, la difusión, ¿no? Una maximización de la luz, la anticondensación. En los invernaderos normales han debido ver que cuando hace mucha calor empieza a generarse
gotas, ¿no? Se empieza a condensar el calor. Este plástico tiene un aditivo que hace que no pase esto, ¿no? Porque si se condensa empiezan a caer gotas y eso puede caer en la hoja y puede quemar la hoja, nos puede arruinar el cultivo, ¿no? Entonces, eso es importante. La antiestática también, uno de los factores que arruinan un invernadero, y que sabes, tal vez alguno que ha tenido algún invernadero, sabes que hay que estar limpiando el invernadero porque el polvo que se acumula deteriora el plástico, ¿no? Entonces estos plásticos también tienen un elemento que los hace antiestáticos, que no permiten que se acumule el polvo, ¿no? Entonces van a durar mucho más. Otro de los pilares que hemos visto es el tema de sanidad del cultivo. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, en el tema de sanidad del cultivo, se ha venido habiendo un montón de enfermedades. Justo estaba comentando con el compañero que han empezado a aparecer incluso otro tipo de plagas que no habían. Han vuelto a aparecer o están apareciendo otras, ¿no? Entonces es importante para el tema de sanidad, para un principio, mantener el monitoreo en el cultivo, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, hacemos monitoreo con trampas, ¿no? Entonces, ¿qué me va a decir cuando yo veo mis trampas? ¿Qué insectos han caído? ¿Qué tengo presente en mi invernadero? ¿Qué está entrando? Y cómo yo voy a aplicar algún preventivo, ¿no? Porque en sanidad lo primero que tenemos que ver antes de curar es prevenir, ¿no? Porque prevenir nos cuesta mucho menos que curar. Entonces es importante que mediante el monitoreo de los insectos que vamos a tener, hagamos las aplicaciones que necesitamos, ¿no? Esta, por ejemplo, es una tabla que se utiliza, entonces de acuerdo a la plaga que uno tenga, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay arañuela, pulgón negro, ¿no? Cochinilla, entonces, y en el otro lado tenemos reposo invernal. Algunas de las etapas fisiológicas de la planta en la que más afecta, ¿no? Si nosotros hacemos ese monitoreo y anotamos qué es lo que vamos a hacer, es importante que en esta etapa de producción, cuando ustedes van a empezar a producir con nosotros, no solamente el tema del pago, lo que les mencionaba el ingeniero es lo que tienen que hacer disciplinadamente, sino es el cultivo. Aquí sí tienen que seguir las reglas, pero así religiosamente, ¿no? Porque si no, no vamos a tener los resultados que estamos buscando, ¿ya? Y eso, o sea, si no tenemos los resultados que estamos buscando, eso se castiga con el precio. Y entonces, si ustedes siguen rigurosamente el llenado, por ejemplo, de estas tablas, nos va a ayudar a que nosotros podamos predecir lo que va a pasar en nuestro cultivo, ¿ya? Entonces, poder aplicar lo que necesitamos a futuro. Otro de los pilares es la mano de obra, ¿no? La mano de obra para manejar invernaderos tiene que ser capacitada, ¿no? Como hemos venido diciendo en el día de ayer y hoy, es un proceso que ustedes van a seguir, ¿no? En el tema de capacitación. ¿Qué actividades tienen que realizar las personas que trabajan en el invernadero, ¿no? El monitoreo y aplicaciones, lo que les decía, monitoreo de plagas, cómo está, ir a ver el cultivo, revisar la hoja, qué está afectando, el color si está variando. Todas estas indicaciones, ¿no? que lo vamos a hacer por simple observación, nos van a servir para tomar decisiones. Toma de muestras del pH y conductividad eléctrica. Eso nos va a servir en el tema de fertilización, que más adelante les voy a comentar a más detalle. Manejo y control de riegos, ¿no?
puede haber que haya algún desfase. Has debido ver en el invernadero 4 donde están las lechugas y habían bastantes uniones en la cinta de riego, ¿no? Entonces hemos tenido algunos problemas de presión de agua, entonces ha explotado. Entonces esas cosas siempre hay que estar monitoreando, ¿no? Un exceso en el riego va a dar lugar a mucha humedad y mucha humedad va a dar lugar a algún tipo de hongos, exacto. Entonces toma de temperaturas, humedad relativa, radiación, todos estos datos nos van a ayudar a que tengamos un control preciso de nuestro cultivo. Y bueno, las labores culturales que son inherentes a cada cultivo, ¿no? Cada cultivo tiene labores culturales específicas, ya sea deshierve, poda, tutoreo, ¿no? Aporques. Entonces, la mano de obra tiene que estar capacitada para hacer todas estas actividades, ¿no? Otro de los pilares, bueno, lo he puesto junto porque en realidad nosotros lo aplicamos junto, que es el riego y la nutrición. El riego y la nutrición, como les ha explicado el ingeniero, ¿no? Es muy importante porque le lleva los nutrientes a nuestra planta, ¿no? Los fertilizantes que nosotros utilizamos para la fertilización son fertilizantes solubles, ¿ya? Y vienen en estas presentaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, este Nitro S, te viene el NPK y ahí te dice el porcentaje de cada uno de los nutrientes que estamos, ¿no? El nitrógeno, por ejemplo, 32%, fósforo 1%, potasio 2%, incluso te da en qué está la fórmula química en la que está viniendo, ¿no? Muchos de los agricultores piensan tal vez que poner urea es el mejor nitrógeno que se puede aplicar, y no es cierto. La urea, si bien la aplica, pero su efecto asimilable es retardado. No, o sea, en el momento de aplicación la planta no la va a absorber en ese momento, tiene que pasar un tiempo para que pueda absorber, ¿no? Entonces hay algunos productos que te vienen con una formulación más asimilable para la planta, para que asimile en el momento, ¿no? Entonces eso es lo que se va aplicando a la fertilización. Ya, estos son otros fertilizantes solubles. Cuando nosotros hacemos una solución nutritiva, en los tanques que les ha mostrado el ingeniero, vamos mezclando algunos fertilizantes que son compatibles, ¿no? Ahorita entre esos, el Nitro S, el nitrato de potasio y el fosfato monoamónico, son los tres que son compatibles entre sí. Entonces estos tres los vamos a mezclar para ponerlos en un solo tanque. En el otro grupo va a entrar el sulfato de magnesio, el ácido bórico, sulfato de zinc, el quelato de hierro, ¿no? El sulfato de cobre y bueno, algunos otros aditivos que son ya los micronutrientes que van a entrar en otro tanque, ¿no? Y finalmente el nitrato de calcio. El nitrato de calcio normalmente no se lo mezcla con ningún otro porque tiende a condensarse muy rápidamente, a precipitarse, ¿no? Entonces no lo mezclamos con nosotros. Aparte que no es compatible. No, entonces, fertilizantes, esta es una lista de fertilizantes. Los que están con el puntito rojito son fertilizantes de venta libre aquí en Bolivia, ¿no? Que los van a encontrar en cualquier agrotécnica. Son fertilizantes que se utilizan para las soluciones nutritivas, ¿no? Ahí tenemos al nitrato de potasio, ¿no? Entonces el nitrato de potasio, por ejemplo, me viene en un 13.5% de nitrógeno, me aporta un 46% de potasio, ¿no? Pero es un óxido de potasio. Entonces, en realidad, ¿cuánto me aporta esto? Me aporta evidentemente de nitrógeno el 13.5, pero de potasio me aporta el 38.3 solamente, ¿no? Porque está
como óxido de potasio. Entonces es importante cuando nosotros vamos a aplicar y hacer la formulación para la fertilización de cada planta, es importante ver estos valores y cuánto realmente me aporta. No porque en la etiqueta te dice esto, te dice que te aporta 15.5 y 26, pero ¿cuál es lo real, lo que llega a la planta? Eso es lo que hay que analizar para el tema de fertilización. Estos son los fertilizantes que aportan micronutrientes, ¿ya? Los micronutrientes, aparte de los NPK, son bien importantes, ¿ya? El ácido bórico, el bórax, el manganeso, el zinc, el cobre, el hierro, son importantes para los rendimientos de las plantas. Normalmente en las soluciones nutritivas, en la mayoría utilizamos solamente uno en los de hoja, ¿no? Una solución nutritiva que es una solución de crecimiento, ¿ya? Esa es una solución la más básica que se utiliza, pero cuando tenemos ya cultivos que nos van a dar fruto, entonces estos cultivos tienen diferentes etapas fenológicas, ¿ya? Entonces vamos a utilizar en un inicio una solución nutritiva de crecimiento y ya para la época de floración vamos a cambiar a otro esquema de fertilización que va a ser para fructificación, ¿no? Entonces aquí está un ejemplo de cuáles son los nutrientes que necesitamos para lechuga y otras hortalizas de hoja, ¿ya? Entonces la lechuga necesita 250 partes por millón de nitrógeno, de fósforo, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, el calcio, el magnesio, el azufre, que son micronutrientes que son necesarios. Cuando nosotros vayamos a hacer el cultivo de estos, ¿qué me aportan los micronutrientes? ¿No? Cuando yo cosecho mi lechuga, por ejemplo, me aportan, por ejemplo, si yo le pongo más magnesio y calcio, me aporta más vida en anaquel después de cosecha, ¿no? Mi producto no se me va a arruinar tan rápido si yo manejo bien estos micronutrientes, ¿no? O el color, por ejemplo, con el manganeso, el hierro, el color va a ser más intenso durante más tiempo. Ya, entonces por eso es importante manejar el tema de fertilización. Aquí les tengo esta es una muestra de agua de una comunidad en Corongo, en Santa Cruz, ¿no? Entonces, ¿qué valores te da el análisis de calidad de agua para riego, ¿no? Entonces todas las aguas van a tener sales. Aquí, por ejemplo, está el calcio, el magnesio, el sodio. Todos estos nos van a ayudar cuando vayamos a hacer nuestra planificación, nuestro esquema de fertilización. Quiero mostrarles, yo manejo un programa. Este programa se llama HydroBuddy, ¿ya? Que me ayuda a hacer mi fertilización, ¿ya? Yo tengo, como hemos visto en la imagen, cada uno de los fertilizantes solubles tiene su formulación, ¿no? Cuánto me está aportando de cada cosa. Si yo sé eso y yo sé cuánto necesita, hemos visto un cuadro de cuánto necesita la lechuga, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a ajustar y voy a poner aquí, por ejemplo, estoy anotando en esta columna donde están los cuadraditos, estoy anotando todo lo que yo necesito, ¿no? Los valores que les he puesto en la tablita, cuánto necesito, cuánto de nitrógeno necesita la lechuga, de fósforo, de potasio, de todos los macro y micronutrientes. Y voy a poner aquí los resultados del análisis de agua. ¿Cuánto me decían en el análisis de agua que necesito, ¿no? Entonces yo voy a ir anotando ahí. Y voy a poner, yo aquí por ejemplo ya tengo algunas soluciones estandarizadas, ¿no? Aquí por ejemplo tengo de lechuga, para melón, para pimiento. He hecho un
ensayo de arroz también. Este es para frutilla, ¿no? Tomate, etapa de crecimiento vegetativo, tomate etapa de floración y fructificación, ¿no? Porque son dos diferentes formulaciones. Entonces, yo tengo un montón de ya formulados, y lo que me hace este programa es simplemente botarme los resultados. Cuando yo le meto los datos que me dan el producto, los datos que tengo de mi análisis, entonces me va a dar exactamente lo que tengo que meter. Por ejemplo, de ácido bórico, ya me va a dar cuántos gramos tengo que meter a mi solución nutritiva, ¿no? De fosfato monoamónico, aquí ya me ha dado 0. De molibdato de amonio. Esto va a ser de acuerdo a lo que necesita nuestra planta, ¿no? Entonces, en esto, compañeros, decirles que es bien importante, ¿no? Que hagamos los análisis de suelo y de agua. Son bien importantes para saber qué nosotros tenemos qué nosotros ya tenemos en nuestro cultivo y qué necesitamos agregar, para que no estemos desperdiciando. Por ahí yo le pongo un montón de urea y no necesita mi cultivo urea, no estoy gastando dinero. El análisis de esto nos ayuda a ser más eficientes en el gasto de fertilizantes para nuestro cultivo, ¿ya? ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre el tema de fertilización o sobre el tema del manejo en el invernadero? ¿Inge por superficie calcula el programa? Sí. ¿O con volumen de agua nomás calcula? Bueno, no sé si han visto creo que no les ha mostrado muy bien, en el panel de fertilización nosotros podemos tener una fertilización por volumen, que es la que les ha mostrado el ingeniero, que era el fertirriego proporcional, que ese es por volumen, ¿no? Que me dice cuántos gramos por unidad de volumen que voy a necesitar. Por tiempo igual, cuánto tiempo voy a poner, por proporción, ¿no? Normalmente nosotros vamos a utilizar en este tipo de fertilización por proporción, porque les había comentado que tengo un tanque de macronutrientes, otro tanque de micronutrientes y otro tanque extra que es mi nitrato de calcio, ¿no? Entonces, yo voy a ir mezclando eso por proporción. Voy a decir, necesito un 20%, un 30%, así. Entonces, el fertirriego ya me va a mandar. Si no tuviéramos este fertirriego, lo que se hace es mezclar. No, normalmente esta solución se lo puede programar para una campaña, se lo programa el número de densidad de plantas, ¿no? ¿Cuántas plantas necesito alimentar? ¿En cuánto tiempo debe dividirse estos nutrientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lechuga, ya 2 meses, 45 días. En esos 45 días tengo 3.500 plantas de lechuga, ¿no? Entonces, ¿cuántos días, en cuánto se va a ir dividiendo? Se va a ir haciendo una proporción para que vaya a ir soltando el fertilizante, ¿no? En este tiempo hasta que acabe su ciclo fisiológico. Entonces, más o menos así es pero se puede hacer de distintas maneras.